Bienvenidas a Mujeres que Cambiaron la Historia. Estamos ahora en el Nuevo Testamento. Tenemos meses y meses trabajando el Antiguo Testamento. Antes de tomarnos nuestro descanso, vimos la primera parte del Nuevo Testamento que fue Elizabeth y María. Si tú no escuchaste esas clases, las puedes escuchar en nuestras redes sociales, ahí en Soy Mujer Libre. Métete y búscalas para que te pongas al corriente con lo que estamos haciendo ahora. Eh, ya nos queda poquito, amigas, porque el Nuevo Testamento es mucho más corto que el Antiguo Testamento, pero hay una serie de mujeres ahí que vamos a estar estudiando que son muy importantes para entender el lugar de la mujer en el nuevo pacto. Así es que vamos a estar las trabajando, como les dije, ya estuvimos estudiando sobre María, la mamá de Jesús. Vamos a ver todavía otra lección más de María, un poquito más adelante. Estuvimos viendo la parte del nacimiento de Jesús y vimos también sobre Elizabeth, pero hoy vamos a entrar de lleno ya al tiempo en que Jesús comienza su ministerio. Y tal vez debimos de haber platicado sobre la clase de María en las bodas de Canaán, pero no sé, sentí por parte del Espíritu Santo que no me debía de saltar esta parte porque por lo general cuando estoy buscando para estudiar, enseñarles, busco los nombres de las mujeres y de ahí pues me lanzo en los estudios y hoy vamos a hablar de un conjunto de mujeres, de un grupo de mujeres. Y pues en la Biblia se conocen como las mujeres que siguieron a Jesús. Y quiero platicar con ustedes de ellas porque realmente marcan la pauta de la relación que Jesús tenía con las mujeres durante su ministerio. Y esto es muy importante porque muchas veces Dios nos da como pistas, como claves en su palabra. No es así como súper directo, sino que nos va dejando migajas de información que nos ayudan a formar suposiciones muy bien sustentadas de cómo eran las cosas en aquel tiempo, aparte de estudiar otros escritos de historiadores del tiempo. Una de las cosas más importantes en las que me quiero enfocar, que ya lo hemos hablado en otras ocasiones, pero creo que es importante en este contexto volver a repetir, de cuál era realmente la situación psicosocial, estructural de las mujeres en la cultura del Medio Oriente de aquel tiempo. No nada más en la cultura romana, sino sobre todo en la cultura hebrea, que ya hemos hablado que los fariseos y los escribas habían distorsionado para cuando Jesús vino a la tierra. Acuérdense que habían pasado casi 400 años de silencio por parte de profetas de Dios cuando llega Jesús. Y durante todos estos años, los fariseos realmente habían distorsionado por completo la ley que Dios había entregado en sus manos. Y de unas leyes muy estructuradas que podemos aprender de ellas en Levítico, Números, Deuteronomio, ellos habían hecho todo un canon de más de 600 reglas de cómo debían de vivir los judíos. Muchas de ellas interpretaciones propias y sobre todo habían encajado a las mujeres en una manera de vivir pues bastante difícil, complicada, porque ni siquiera eran consideradas ciudadanas, no eran consideradas como una parte real de la población. Es más, en los censos ni las contaban. Ah, Cuando vemos en la Biblia que había 5,000 personas o 6,000 personas, estamos hablando de los puros varones, no estamos hablando de mujeres y niños, porque no se contaban, era como si ni siquiera existieran las mujeres en aquel tiempo. Las mujeres casadas
eran propiedad de sus maridos, eran considerados como esta silla, como si fueran un objeto que pertenecía a su esposo. Y si estaban solteras, eran propiedad de sus padres. Los padres las podían vender como esclavas, podían forzarlas a matrimonios forzados, a veces muy, muy pequeñas. El testimonio, esta es una de las partes más importantes en el contexto de lo que vamos a estar estudiando en las siguientes 2 clases, que el testimonio de las mujeres no contaba en las cortes, como no eran consideradas ciudadanas, era como si tampoco fueran testigos de nada de lo que estuviera pasando en la sociedad. Si ellas eran testigos oculares de algún suceso, un crimen o alguna cosa así, nunca las llamaban a testificar ante las cortes porque el testimonio de las mujeres no se consideraba un testimonio fiel. Entonces, las mujeres vivían a la merced de los varones en aquel tiempo, no podían convivir fuera de sus hogares con ningún otro varón, no podían verse solas con ningún otro varón en una conversación, por ejemplo. Ellas estaban dedicadas 100% a sus hogares y a lo que las cabezas de esos hogares estaban exigiéndoles en cualquier momento, y tenían realmente muy, muy restringida la vida. En primer lugar, cuando estaban menstruando no podían salir a la calle ni convivir con nadie, así es que pues imagínense una mujer que no tenía esas menstruaciones que cuando te empiezan a enseñar de la menstruación te dicen, ay, dura 3 días, pero pues en mi experiencia no siempre dura 3 días, a veces dura 6, 7, 8, algunas mujeres hasta 10, 12 días. Sobre todo cuando ya van entrando en mayor madurez. En todos esos días que estaban menstruando, no podían salir ni siquiera de sus casas y después tenían que pasar por todo un proceso de purificación. Después de eso, hasta 7 días más aparte del tiempo de su menstruación. Entonces, todas estas restricciones las mantenían realmente muy apartadas de la vida social normal de la sociedad de aquel tiempo. Entonces, cuando leemos los evangelios, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que nos dan realmente la narrativa de la vida de Jesús desde 4 perspectivas diferentes, otro día podemos estudiar eso. Una de esas perspectivas es la perspectiva histórica del libro de Lucas. Lucas era un médico que era un historiador también. Era, hagan de cuenta, como un reportero que le gustaba hacer entrevistas a personas específicas que fueron testigos oculares de la vida de Jesús, que caminaron con él, que anduvieron con él. Se dice que Lucas entrevistó ampliamente a María, madre de Jesús, y que mucho de lo que está narrado en Lucas fue lo que ella le contó de primera mano. Y aparte, entrevistó a los discípulos, entrevistó a otras personas que caminaron con él para escribir sus libros. Acuérdense que él escribió 2 libros, Lucas y Hechos de los Apóstoles. Entonces, Lucas anduvo viajando con Pablo y bueno, tuvo la experiencia, Lucas, de poder a hablar de manera íntima y personal con la gente que caminó con Jesús. Y entonces no es de sorprenderse que Lucas tiene muchas historias, casi 24 narrativas de cosas que pasaron en la vida de Jesús que no están en los otros libros de Mateo, Marcos y Juan. Entonces encontramos como más historias relacionadas al diario de vivir de Jesús. Entonces hoy nos vamos a enfocar en Lucas y vamos a ir a Lucas 8. Aquí tengo mi Biblia ya lista, que es donde primero se menciona a estas mujeres.
Y dice así: aconteció después, y esto es después de que Jesús estuvo en el lugar de Simón, y era muy al principio del ministerio de Jesús. Apenas había sucedido todo lo de Juan el Bautista, los mensajes de Juan. Había ido a visitar a Simón el fariseo Jesús y estaba en el área de Galilea. Entonces dice que aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Ya tenía a sus 12 discípulos. Y esta es la parte clave para nosotros: algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Entre ellas, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios; Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. En otras versiones dice que Chuza era el administrador o el mayordomo principal de la casa, o sea, de la familia de Herodes. Entonces este hombre tenía realmente una posición política muy importante. Ahorita vamos a hablar de eso. Juana, mujer de Chuza, que trabajaba para Herodes, y Susana y otras muchas más que le servían de sus bienes. Igual en otras versiones dice que Susana usaba de sus propios recursos económicos y que las mujeres usaban de sus propios recursos o de sus propios bienes para servir a Jesús. Vamos a dejar esa parte ahí. Vamos a analizar un poquito más. No voy a entrar mucho en María Magdalena porque nuestra clase de la semana que entra va a ser específicamente de María Magdalena y vamos a hablar un poquito más de ella, pero sí es importante que sepamos que ella siempre muy seguido sale a relucir cuando se habla de las mujeres que caminaban o servían a Jesús. Pero también tenemos a Juana o a Joana, puede ser de cualquiera de las dos maneras este nombre, la esposa de Chuza. Dijimos que él era el administrador del palacio, o también se puede asumir en el contexto en el que leemos en diferentes versiones que era el administrador de la familia de Herodes, se encargaba de todas, era el mayordomo, digamos, de la familia de Herodes. Esto es importante de saber que Joana tenía esta posición muy importante como esposa del número 1 en la casa de Herodes. Herodes acababa de mandar matar a Juan el Bautista, y a pesar de eso vemos que Joana se convierte al Señor Jesús. Y casi siempre, digo, no podemos saber al 100% porque no tenemos esa seguridad, pero el contexto histórico y el contexto cultural nos dice que cuando el nombre del esposo se menciona junto con el de la mujer, como Priscila y Aquila, por ejemplo, cuando se mencionan los dos nombres juntos, quiere decir que los dos eran creyentes en Jesús. Entonces, estas personas tan importantes, pero esta mujer que tenía su esposo este puesto tan importante y que obviamente por ser ella la esposa tenía apertura, entrada en este lugar tan importante, en el palacio del rey, entonces podemos asumir que era a través de su influencia que el Jesús y su equipo tenían entrada en lugares que tal vez no hubieran podido tener entrada si no estuviera Joana o Juana con ellos, ¿verdad? Porque ella tenía influencia, tenía conocidos, tenía entrada en espacios del gobierno y de lugares en donde se les pudo haber abierto las puertas que en otra instancia tal vez no hubieran podido tener esa influencia, y esas conexiones fueron necesarias, y Joana proveía de esas conexiones y esa influencia junto con su esposo Chuza. Y dice que también estaba entre ellas Susana y muchas otras mujeres. Me encanta esta palabra, muchas otras. No sabemos cuántas, pero
Si dice muchas otras, podemos asumir que por lo menos eran 12, ¿no? Porque pues eran 12 discípulos y pudiera ser que muchas otras pudiera significar que al menos eran la misma cantidad de discípulas mujeres que discípulos varones. Y es muy importante que entendamos que las mujeres tenían un rol importantísimo. Estas muchas más mujeres habían dejado todo, habían dejado sus ciudades, habían dejado sus hogares. Sabemos que las mujeres casadas tal vez viajaban con ellos un tiempo, luego regresaban a su casa. De seguro que había otras mujeres que eran viudas o solas que caminaban con ellos y andaban con ellos todo el tiempo. Y la palabra en griego que se usa para describir este servicio que tenían hacia Jesús es la palabra diaconeo, del cual sacamos la palabra diácono o diaconisa. Y diaconeo tiene que ver con servir, pero no nada más servir, sino también enseñar y también ministrar. Entonces es importante que entendamos que tenían un rol. No nada más de tener lista la cena para los discípulos o de ayudar a recoger el campamento cuando dormían afuera, no nada más hacían estas labores domésticas entre el campamento, sino que como diaconisas, diaconeo, también aprendían a los pies de Jesús, se estaban capacitando. Estoy casi segura que eran parte de los 72 que Jesús mandó a ministrar cuando los mandó a las diferentes ciudades a ir a predicar el evangelio. De seguro que estas mujeres iban entre ese número de personas, porque esta palabra diaconeo nos demuestra que ellas eran discípulas de Jesús. No nada más lo servían en todo lo físico, sino que también se capacitaban, apoyaban en ministrar a la gente, de seguro en estar pendientes de los niños, en organizar a las personas en grupos, cuando había muchos, ¿verdad? Cuando Jesús les dijo a los discípulos que se sienten de 50 en 50 para que coman, o ellas estaban ahí pendientes, ayudaban en la administración, ayudaban en la enseñanza, etcétera, etcétera. Apoyaban económicamente el ministerio de Jesús, o sea que lo financiaban. Había que comer. Cuando Jesús les dijo, vayan y compren comida, había que tener dinero de dónde comprarlo. Y a Jesús no le pagaban por predicar en la calle, no había quien le pagara un sueldo, y mucho menos a los discípulos que habían dejado sus redes, habían dejado sus trabajos, que no estaban generando ingresos de su trabajo normal, porque habían dejado todo su trabajo secular por seguir a Jesús. Estas mujeres, de sus propios recursos, y sí, las mujeres sí podían heredar recursos o tierras, no sabemos si vendían sus bienes o si tenían dinero heredado de sus padres o hermanos, pero sabemos que las mujeres, por lo menos estas tres que se mencionan por nombre en este momento, porque no mencionan a todas las muchas, pero sabemos que muchas veces cuando los nombres se dicen, se escriben explícitamente, es porque eran las mujeres de mayor jerarquía, de mayor influencia, de mayor cantidad de ingresos o dinero, etcétera. Entonces sabemos que estas mujeres financiaban el ministerio de Jesús y que habían cuidado de las necesidades de Jesús durante todo su ministerio, porque este es muy al principio de su ministerio, y caminaron con él hasta el final. Y esto es en donde me quiero enfocar un poquito, ya llegando al final del ministerio de Jesús. Y vamos a leer esa parte en Marcos, lo vamos a leer primero en Lucas, nuevamente, ya en el capítulo 23, nos vamos a saltar ya al final de Lucas, y en el capítulo 23 leemos en el versículo 50,
primero sabemos que las mujeres estuvieron pendientes en la cruz, que estuvieron allí, ¿verdad? Ahorita vamos a leer eso en Marcos. Pero si seguimos la historia, en Lucas dice que las mujeres estaban ahí viendo todas estas cosas en el 49 de Lucas 23. Dice, sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban mirando estas cosas, o sea, estaban ahí pendientes en la cruz. Ahorita lo vamos a leer también en Marcos. Pero vamos a leer la parte en donde Jesús ya lo bajan de la cruz, ya lo van a sepultar. Y dice, había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Esto era en un jardín. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, o sea, aquellas que se mencionaron en el capítulo 8, siguieron también a este varón, lo siguieron con Pilato para pedir el cuerpo y luego lo siguieron hasta el jardín para ver en dónde estaba el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo ahí. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron ellas el día de reposo conforme al mandamiento. Entonces, no nada más estuvieron a los pies de la cruz, sino que después también siguieron a José de Arimatea hasta que vieron exactamente en dónde lo habían sepultado, fueron testigas del entierro de Jesús y regresaron a sus hogares a preparar todo lo que necesitaban para el domingo, poder embalsamar el cuerpo, poderlo preparar para ya una sepultura de largo plazo. Ahora vamos a ver a Marcos, en donde nos habla un poquito más de ese tiempo en que estuvieron testigas en la crucifixión. Y voy a leer en Marcos 15, en el versículo 40. Dice, también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. O sea, se menciona otra vez a mujeres por su nombre, otra vez a María Magdalena y luego a otras dos, a María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé. Muchos estudiosos de la historia dicen que esta María, la madre de Jacobo el menor y de José, era tía de Jesús, o sea, era hermana de José, su padre terrenal, y que Jacobo el menor y José eran sus primos. O sea que también sabemos que el hermano mismo de Jesús, Santiago, se unió a seguir a Jesús, y esto nos indica que muchos miembros de la familia de Jesús se unieron a su ministerio y le seguían. Y Salomé, unos dicen que es la misma Salomé que bailó ante Herodes, que le pidió la cabeza de Juan el Bautista, y que tal vez ella, conociendo a Jesús y arrepentida, se unió al equipo de mujeres que seguían a Jesús. Y otros interpretan por otras escrituras que se pueden leer, que esta Salomé era la madre de Juan y Andrés, que eran los hijos del trueno, aquella que fue a pedirle a Jesús que por favor sentara a sus hijos a su derecha y a su izquierda. No sé si se acuerdan de esa parte. Entonces, no sabemos exactamente quién fue en Salomé, pero hay esas dos interpretaciones que algunos estudiosos, teólogos nos han presentado y que pudieran ser así. Lo que sabemos es entonces que estas mujeres acompañaron a Jesús durante todo su ministerio, desde el principio hasta el fin, y que sabemos también por los evangelios que la mayoría, es más, todos menos uno, Juan,
de los discípulos huyeron cuando fue la crucifixión. Ninguno de los discípulos fue testigo de la crucifixión más que Juan, que estaba acompañando a su madre y a la madre de Jesús. Si interpretamos que Salomé era la madre de Juan, entonces podemos asumir que estaba ahí acompañando a estas Marías. Eran 5 Marías las que se mencionan en el Nuevo Testamento. Obviamente era un nombre súper popular y entonces por eso casi siempre que se menciona a alguna María, siempre dan como otra descripción. María, la madre de Jesús. María, la madre de Jacobo el menor. María Magdalena, ¿no? Dan esa interpretación para que sepamos de qué María estamos hablando en el contexto en el que estamos leyendo aquí. Entonces dijimos que María, madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, que tal vez era madre de los hijos del trueno. Y entonces estas mujeres estuvieron en la crucifixión. Vamos a leer en Marcos, que dice otra vez lo de José de Arimatea, y dice que María Magdalena y María, la madre de José, miraban en dónde ponían el cuerpo. Esto nada más es una confirmación de que lo que contó Lucas también lo está confirmando Marcos. Entonces, amigas, qué importante, en base a lo que les comenté, de que el testimonio de las mujeres realmente en el ámbito cultural en el que ellas estaban era nulo. Y qué importante es ver que Dios planeó que las testigas de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús fueran las mujeres. Esto, qué importante es saber que las mujeres, también dice que las mujeres corrieron el domingo en la mañana, llegaron hasta el jardín a encontrar la piedra del sepulcro removida y que ellas fueron las primeras testigas de la resurrección de Jesús. Entonces, imagínense, tenían esta tremenda información, tenían, obviamente, para que Marcos pudiera escribir sobre la crucifixión, para que cualquiera de los escritores de los evangelios, Mateo, Marcos y Juan, pudieran escribir. Bueno, Juan sí estaba ahí presente en la crucifixión. No dice que Juan estaba presente en la sepultura y definitivamente no estaba presente en la resurrección. Entonces, para que estas narraciones hubieran podido llevar a cabo por parte de los autores de los evangelios, a fuerzas tenían que haber entrevistado a estas mujeres para que ellas les contaran de qué habían sido testigas, qué habían visto, cómo había sido, qué había dicho Jesús desde la cruz, en dónde habían sepultado a Jesús. Y claro, toda la narrativa de la resurrección, que vamos a estar hablando más de eso en nuestra siguiente clase. Qué increíble es que Dios haya planeado que fueran las mujeres las que testificaran sobre estos 3 eventos tan importantes y cruciales de la vida de Jesús. Era su muerte, su sepultura y su resurrección. Porque si no hubiera habido un testigo de la sepultura, entonces nada hubiera sido posible en cuestión de ser testigo de la resurrección, ¿verdad? Tenía que haber testigos de que verdaderamente Jesús estaba muerto y que había sido sepultado y que una piedra se había puesto enfrente de esa sepultura. Entonces, estas mujeres no dejaron de servir a Jesús ni lo abandonaron cuando las cosas se pusieron difíciles, cuando se pusieron inconvenientes. Todos los varones se fueron, pero ellas no se fueron. Ellas se quedaron. Ellas eran mujeres fuertes, eran mujeres fortalecidas, eran mujeres de fe. Nada les daba miedo, no tenían temor de morir. Fueron capaces de tener el coraje de ser testigos de una de las muertes peores. La crucifixión era
la cosa más horrible que te puedes imaginar. Cuando Jesús sale de ante el concilio, sale de ante haber estado en su disque juicio, estaba irreconocible. Su piel estaba desgarrada por completo, todo estaba cubierto de sangre, no podían ni siquiera cargar su propia cruz, tuvieron que conseguir quien la cargara. Cuando ellas lo vieron salir de ese lugar y lo seguían mientras iban camino al Gólgota para la crucifixión, ellas se pudieron haber ido, hubieran, ¿verdad? Como dicen las fantasías de que las mujeres son el género débil, ¿no? De que, ay, no aguantan nada. No, estas mujeres lo vieron y a pesar de que estaba irreconocible, a pesar de que ya su aspecto era hasta asqueroso, de sangriento, de desgarrada, de descarnado, ellas siguieron detrás de él hasta los pies de la cruz. Ahí se hincaron, ahí acompañaron a la madre de Jesús en ser testigos de la muerte más cruel y más injusta de toda la historia. Y se sostuvieron ahí, ¿no? Y aparte lo estaban viendo, lo estaban escuchando. Y estaban pendientes de lo que estaba sucediendo, tan pendientes que cuando el cuerpo se bajó, cuando bajaron el cuerpo, ellas todavía lo siguieron acompañando hasta su sepultura y con el plan de estar con él hasta el final. Y qué increíble es leer que estas mujeres decidieron dedicar el resto de sus vidas a ser discípulas de Jesús como un resultado del agradecimiento del encuentro que ellas habían tenido con él. Porque dice en Lucas, cuando leímos al principio, que estas mujeres, todas estas muchas más mujeres, aparte de las 3 o 4 o 5 que se mencionan por nombre, seguían a Jesús porque habían sido sanadas de su cuerpo o habían sido sanadas de su aflicción o de su dolor, pero sobre todo habían sido reconocidas por Jesús. Jesús les había abierto las puertas a un nuevo lugar, un nuevo espacio en la sociedad. Les había dado la bienvenida como discípulas, las había invitado a ser sus amigas, a caminar con él, así como a sus discípulos, que era algo que rompía con toda tradición. Les había dado una oportunidad de usar sus dones, de usar sus bienes, de usar sus manos y sus labios para ministrar y servir a Jesús, y no estaban a punto de abandonarlo nunca. Ellas trabajaban desde un lugar de gratitud, usando sus recursos y manteniéndose cerca de Jesús. Dejaron atrás la identidad pasada, o sea, la identidad que estaba basada ya sea en su estatus en la sociedad como Juana, en su estatus económico como Susana, ¿verdad? En sus estatus como líderes, en sus comunidades. Esas eran las identidades en las que se tenían que agarrar las mujeres porque no tenían más, en la misma identidad de sus maridos, y dejaron de utilizar este espacio como propiedad de alguien para libremente seguir a Jesús y convertir o cambiar su identidad a una identidad 100% en Jesús, no en lo que las identificaba como miembros de la sociedad, sino como en que las identificaba como unas servidoras de Jesús, como unas hijas de Jesús, amigas de Jesús. Su estatus en la sociedad cambió para siempre. Su identidad ya no se encontraba en otras personas o en otras circunstancias, sino que su identidad se encontraba en Jesús, no en que eran propiedades de un hombre o que dependían de un hombre, sino que
en la libertad, en la sanidad, en el espacio que Jesús les había abierto. Sobre todo, validó, trajo un valor especial Jesús a sus testimonios, sus testimonios. Y esto es tan importante para nosotros hoy. Amiga, tú y yo hemos sido salvas de algo, salvas de nuestra alma, sanadas de nuestro cuerpo, de nuestra identidad, de nuestro dolor, de la perdición de no saber ni para qué hemos sido llamadas, de algo, pero especialmente la salvación de nuestra alma que nos hace y de nuestro espíritu, que nos hace hijas de Dios, que nos posiciona como sus herederas, que nos da un lugar en su reino, que nos da un espacio para usar nuestros dones, nuestros ministerios, nuestra boca para servirle, para extender su reino, para colaborar con él. Dice Pablo que somos coherederas con Jesús mismo, porque Jesús vino a declarar aquello que él había declarado desde el principio de los tiempos en Génesis, que no hay distinción entre hombres y mujeres y que el testimonio de la mujer es igual de válido que el del varón y en esta instancia aún más. Y entonces, amiga, yo te invito a que tú sepas que tu historia, lo que tú has vivido en tu encuentro con Jesús tiene valor, tiene peso, que tú debes abrir tu boca para contarle a todos el encuentro que tú has tenido con Jesús, que desde esa profunda gratitud que tú tienes en tu corazón de lo que Él ha hecho en tu propia vida, mana el servicio que tú tienes para Él. Que usas tus recursos económicos, que usas tus recursos de tus dones, de tu tiempo y sobre todo de tu testimonio para servirle a Él, pero para hablar con otros e invitarlos a tener un encuentro con Jesús. Tu testimonio es válido, tu vida es válida, tu experiencia con Jesús es válida y no te la debes de quedar callada. Estas mujeres son un ejemplo increíble de que a pesar de que todo en la cultura, en la sociedad, todo estaba en su contra, cuando tuvieron un encuentro con Jesús, pudieron tener la fortaleza de voluntad de ir en contra de todos los obstáculos que se pusieron frente a ellas para decir no nos importa nada más que estar cerca de Jesús y seguirlo hasta el final. No importa que sea doloroso, no importa que sea aterrador, no importa que nos quieran quitar la vida, no importa, nosotros no vamos a negar a Jesús nunca. Y ellas son un ejemplo para nosotros hoy, amigas. Tú y yo tenemos esa libertad porque Jesús nos la dio desde el mero principio. Gracias por seguirnos aquí en Mujer Libre. Espero que esta palabra te haya bendecido.